Hola a todos, la siguiente presentación es sobre aerosol terapia en ventilación mecánica. Mi nombre es Camila Rivera, soy parte del equipo de kinesiología de UTI Pediátrica, UPC Neonatal y Pediatría. En esta presentación vamos a abarcar generalidades, tipo de terapia inhalatoria y óptimo armado en diferentes escenarios. Como introducción, sabemos que el aerosol es la suspensión de partículas líquidas o sólidas en un medio gaseoso. Y por su parte, la terapia inhalatoria corresponde a la administración de este aerosol en un paciente con fines terapéuticos. Según algunos autores, la aerosol terapia constituye una ciencia y un arte donde la ciencia incluiría la farmacología, fisiología, principios físicos y matemáticos, y por otra parte el arte lo constituye la técnica utilizada, el dispositivo más adecuado para cada paciente, considerando factores como su edad, diagnóstico, equipos disponibles y modalidades ventilatorias. La principal ventaja de la aerosol terapia es la entrega directa del medicamento en su sitio de acción. Tiene un inicio rápido del efecto, requiere menos dosis que la administración sistémica y disminuye los efectos sistémicos, minimizando los efectos adversos. El objetivo principal de esta terapia es generar partículas de rango respirable. Tenemos tres mecanismos de depósito de un aerosol. En primer lugar, la impactación, donde encontramos las partículas de mayor tamaño, mayor a 5 micras, y lo que sucede en este mecanismo es la colisión de partículas, principalmente en vía aérea extratorácica o vía aérea alta, boca, tráquea, bronquios principales, sin efecto terapéutico. El mecanismo número 2 y el de mayor importancia, la sedimentación, donde tenemos partículas entre 1 y 5 micras. El depósito principal es por gravedad y tamaño en la vía aérea central. Acá tenemos un efecto terapéutico y la absorción del medicamento desde el pulmón. Este mecanismo es donde se encuentran las partículas en rango respirable, entre las 1 y 5 micras. Y finalmente la difusión, partículas pequeñas menor a 1 micra, donde ocurre un depósito alveolar sin efecto terapéutico y las partículas son exhaladas y eliminadas por los macrófagos. Depósito de un aerosol va a depender de varios factores. Primero, naturaleza física de las partículas. Acá encontramos el tamaño y masa, dependiendo de cada fármaco, tonicidad y carga eléctrica. Dentro del aerosol, tamaño de la partícula y gravedad, inercia, temperatura y humedad del gas. Paciente, edad, patrón respiratorio, anatomía de la vía aérea y mecánica respiratoria. Y dentro de los equipos, el generador de aerosol, tipo de medicamento, propelente y adaptador que tengamos disponible para el circuito. Tenemos dos grandes tipos de generador de aerosol que son el inhalador de dosis medida y los nebulizadores. Vamos a iniciar con los inhaladores de dosis medida o IDM, que son dispositivos presurizados que contienen medicamento en forma de aerosol junto a una mezcla de propelentes, surfactantes, preservantes y el medicamento activo. Estos canister tienen una válvula que se inserta en los conectores o espaciadores y para lograr la homogenización de la mezcla es necesario agitar el envase y mantenerlo a temperatura ambiente. Existe eficiencia demostrada en el uso en pacientes ventilados utilizando la técnica correcta. Dentro de los nebulizadores encontramos los tipo jet, tipo Maya y los ultrasónicos. En esta presentación, que va dirigida a ventilación mecánica, nos vamos a centrar en los dos tipos de nebulizadores que se pueden utilizar en estos sistemas, que son el tipo jet y el de tipo Maya o Mesh. Los nebulizadores tipo jet, conocidos por todos, utilizan una fuente de gas comprimido que atraviesa un orificio a alta velocidad y mediante el efecto Venturi arrastra las partículas produciendo la nube de aerosol.
La solución, convertida en aerosol, es conducida por el flujo de gas, transformándose en una fina película de líquido inestable que se rompe en gotitas a raíz de la fuerza de tensión superficial. Y el otro dispositivo que se puede utilizar como nebulizador es de tipo malla. Son dispositivos más eficientes, predominando la fracción fina en el tamaño de las partículas con un mínimo de volumen residual al final de la nebulización de 0.3 ml. Son silenciosos, compactos, logran una administración de medicamento en menos tiempo, entre 2 y 3 minutos, en comparación a los de tipo jet, que generalmente van de los 5 a 8 minutos. Dentro de los dispositivos de malla encontramos los dispositivos Aerogen Solo o Aerogen Pro, que pueden utilizarse en los circuitos de ventilación mecánica, y su uso no aumenta el flujo en el circuito de ventilación mecánica. Lo que sí ocurre con los tipo jet, que uno le administra un flujo externo al que es entregado por ventilador, lo que puede generar un desacoplamiento en el paciente o disconfort. Ventilación mecánica invasiva. Dentro de los inhaladores de dosis medias tenemos la aerocámara colapsable, que es la que tiene mayor evidencia y mayor depósito de aerosol, pero su disponibilidad es escasa en los centros de salud, versus los adaptadores de inhalador de dosis medidas, que son los adaptadores tipo Hudson, que los podemos ver acá con flechita azul y celeste, que son los que tenemos disponibles en nuestro sitio de trabajo, que tienen menos depósito de aerosol, pero tenemos algunas estrategias que podemos revertir esta situación. Acá nuevamente podemos ver que en este estudio las cámaras o aerocámaras que tienen mejor depósito de aerosol son las que tienen esta especie de espaciador que se puede ver acá en la figura C, que en este caso sería colapsable, y en esta que es rígida lo mismo, versus el adaptador tipo Hudson, que es el que vemos arriba, el que más utilizamos con la flechita, y pese a que tiene menor porcentaje de depósito de aerosol, podemos duplicar la dosis para poder alcanzar este efecto terapéutico que buscamos. Ahora, la técnica óptima para entregar el fármaco a través de inhaladores de dosis medida en ventilación mecánica invasiva, según este estudio de la Respiratory Care del año 2017, lo enumera bastante simple y ordenado. Tenemos que la posición idónea es en la rama inspiratoria, muy importante, previa a la pieza en Y, que es donde encontramos esta conexión entre rama inspiratoria y rama expiratoria del ventilador, de 15 a 30 centímetros. ¿Ya? Esto siempre va a depender, ya que muchas veces no tenemos las conexiones idóneas para generar esta cantidad de centímetros, pero es solo una recomendación. Lo importante es que esté en la rama inspiratoria, ¿ya? Y se coloque en esta posición el adaptador. La posición del paciente con la cabeza entre 20 y 30 grados de inclinación. Succión endotraqueal previa para asegurar la permeabilidad de la vía aérea. Agitar y calentar el inhalador para homogeneizar compuestos. Coordinarse también, muy importante, coordinar la salida del medicamento con el comienzo de la inspiración. ¿Cómo vamos a saber eso? A través de la pantalla del ventilador mecánico, que nos va a dar esta información. Al inicio de la fase inspiratoria es donde yo tendría que apretar mi canister y coordinar la salida del medicamento con el inicio de la inspiración. Esperar al menos 15 segundos entre cada puff. Recordemos que en ventilación mecánica se duplica la dosis, donde generalmente son 4 puffs. Y si estamos con humidificación pasiva y utilizando un filtro,
de tipo HME debemos retirarlo para generar una correcta entrega del medicamento. Y finalmente, vigilar reacciones adversas. El nebulizador tipo JET. Para utilizar este nebulizador tenemos una pieza en T, esta pieza que se ve acá de color blanca. Esta pieza en T se va a conectar al JET que viene en el circuito con una máscara, solo que no vamos a utilizar la máscara, y una silicona de conexión para el oxígeno o flujo externo. Técnica óptima para este tipo de nebulización, tipo JET, nuevamente rama inspiratoria a 18 centímetros de la pieza en I de preferencia, succión de secreciones previamente para asegurar la permeabilidad de la vía aérea, llenar el nebulizador con un volumen total de 4 a 6 ml. Si existe humidificación pasiva y uso de HME, hay que sacarlo para realizar la técnica de terapia inhalatoria. Establecer un flujo de gas externo de 6 a 8 litros al minuto. Esto va a depender del tipo de fármaco que estamos nebulizando. Generalmente los broncodilatadores se recomienda utilizar un flujo de 6 litros al minuto, mientras que los antibióticos nebulizados, por su masa y viscosidad, se recomienda utilizar 8 litros minutos. Ajustar el volumen del ventilador en niños entre 6 y 8 ml kilo de peso ideal. Ojalá, idealmente, programar un flujo inspiratorio lo más lento posible o bajo para el VT deseado entre 6 y 8 ml, para así lograr aumentar el tiempo inspiratorio y a su vez, con esta estrategia, aumentar el depósito a nivel pulmonar. El flujo extra de jet que implica el funcionamiento de este aparato puede disminuir la entrega de aerosol. Por lo tanto, es importante, ojalá, poder realizar estos ajustes en parámetros previo a la instalación de a la instalación del dispositivo JET. Desventaja: tenemos mayor volumen residual entre 0,1 y 2 ml y no funciona con volumen de llenado menor a 2 ml. El volumen residual es este líquido que va a quedar en el frasco, aunque pasen 10 minutos, 20 minutos, siempre va a quedar un volumen y unas burbujas que no se van a lograr aerosolizar, y ese es el volumen residual. Acá se encuentra el correcto armado. En este circuito la rama azul es la rama inspiratoria. Esto blanco que voy a marcar ahora es la Y que sale en la presentación previa a la Y. Esta es la Y. Entonces el nebulizador va entre la rama inspiratoria y la Y. El jet tipo T, o sea, la pieza tipo T con el jet sería acá. Lo mismo en esta situación, la Y del paciente, rama inspiratoria, y acá se adapta la pieza en T junto con el jet y la conexión que iría al flujo externo de gas, ya sea oxígeno o aire. El nebulizador tipo MESH o de malla vibratoria es este aparato. Este es el tipo Aerogen Pro Max y también cuenta con una pieza en T que se logra adaptar en los circuitos de ventilación, y una cápsula donde acá se conecta una fuente de, acá va un cable hasta este aparato, y el aparato va conectado a una red eléctrica externa, ya al enchufe. Dentro de esta cápsula está la malla vibratoria, está más o menos en esta disposición, que es donde va el medicamento, ¿ya?
Específicamente, este tipo de nebulizador utiliza una placa que vibra con la circulación de corriente eléctrica. El medicamento sobre la placa que está vibrando se volatiliza. El medicamento va acá, en esta cápsula. Después se generan partículas que pasan a través de la malla o mesh y se genera una nube de aerosol hacia el circuito y el mismo flujo que tenemos programado en el ventilador lo lleva hacia el paciente. Entonces, en la imagen de al lado tenemos el ventilador, la rama inspiratoria seca del paciente que va a la base de la humidificación activa, rama inspiratoria hacia el paciente, pieza en I, y rama exhalatoria o expiratoria hacia el ventilador. La mejor posición para lograr el mejor efecto a través de este nebulizador es acá, donde se encuentra en esta foto, en la base calefactora, entre la rama seca y el humidificador. ¿Ya? Se pone la pieza en I paralela y de forma vertical la cápsula con el medicamento. Técnica óptima para este tipo de nebulizador: armar correctamente el nebulizador, mantener la cápsula siempre en posición vertical, la posicionar en el circuito de ventilación mecánica en la posición que recomienda el fabricante. La que les describí recién es la más utilizada y que ha tenido y demostrado buenos efectos. Y en su limpieza evitar tocar la malla, porque es muy delicada y el aparato en sí es bastante costoso. Acá tenemos diferentes posiciones de que puede ir el aerogel para el mejor efecto terapéutico en diferentes escenarios. Acá tenemos en humidificación activa. Ya sabemos que en humidificación activa tenemos una rama seca, una base humidificadora, calefactora y el resto de rama inhalatoria. Por lo tanto, cuando tenemos este tipo de humidificación, la posición del aerogel va a ser acá en la base humidificadora, ¿ya? Entre rama seca y base humidificadora, como se ve en la imagen que está súper descriptiva. Ahí iría el aparato y el medicamento viajaría por la rama inspiratoria hacia el paciente, que estaría con su tubo endotraqueal o cánula de traqueostomía. Ahora, si tenemos humidificación activa también, lo mismo, podemos utilizarlo al igual que el nebulizador tipo jet en la rama inspiratoria, ¿ya? Acá tenemos la pieza en I. Acá debería ir el tubo del paciente. Rama inspiratoria acá en azul. Y entre medio de la pieza en I y la rama inspiratoria, la pieza en T con la cápsula de nebulizador en malla. Pieza T. A diferencia del jet, esto siempre hacia arriba porque la cápsula siempre debe estar en forma vertical, ¿ya? Para no perder medicamento y para que funcione correctamente. ¿Ya? Esta es la segunda opción de armado que, según fabricante, también tiene efectos adecuados para lo que terapéuticamente buscamos. Ahora en humidificación pasiva, acá ya no tenemos la cámara calefactora, sino que vamos a tener un filtro HME, y lo importante acá es que el dispositivo debe ir antes del filtro, ¿ya? Acá debería estar la vía aérea del paciente, su cabeza, y
la pieza en T con la cápsula de nebulizador, medicamento conectado al aparato y a la red eléctrica. Posterior a esto puede estar el HME y la pieza en I con las ramas inspiratoria y expiratorias respectivamente. ¿Ya? Aquí el flujo siempre va a ser hacia el paciente, así que lo importante es que el HME esté posterior a la cápsula. Ventilación mecánica no invasiva. Factores que van a afectar la entrega de aerosolterapia van a ser el tipo de ventilador, modo de ventilación, condiciones del circuito, tipo de interfaz, tipo de generador de aerosol y su configuración, factores relacionados con el fármaco, incluido el tamaño de las partículas del aerosol, parámetros de respiración o de ventilación y factores relacionados con el paciente, capacidad de tolerar la interfaz, nivel de dificultad respiratoria y sincronización. Acá tenemos descrita la técnica óptima para la entrega de fármaco. En primer lugar con inhalador de dosis medidas y posterior con nebulizador. Vamos a ver primero la de inhalador de dosis medida, donde es importante que evaluemos al paciente, ver su estado hemodinámico, ajustar la interfaz, evaluar la tolerancia y sincronía del paciente y ventilador. ¿Ya? Minimizar las fugas en interfaz o el circuito. La fuga debe ser, ojalá, menor a 30 litros minuto. ¿Ya? Podemos aguantar un rango hasta 40 litros minutos, pero lo óptimo ojalá siempre menor a 30. Colocar un espaciador o adaptador entre el circuito y la máscara posterior al puerto exhalatorio, si es que está en el circuito, y previo a la interfaz. ¿Ya? Esa va a ser la ubicación óptima. Agitar el recipiente de inhalador de dosis medida y colocarlo en el adaptador. Seleccionar un nivel modesto de PIP e IPAP entre 5 y 10 a 15 centímetros de agua. Esto va a depender de cada paciente. ¿Ya? Generalmente en los IDMs no es necesario realizar ajustes a los parámetros que yo tengo programado con mi paciente, pero al nebulizar en estos circuitos, ojalá que sí hacer modificaciones, sobre todo disminuir un poquito las presiones si es que estamos trabajando con presiones más elevadas, pero lo vamos a ver en el siguiente apartado. Humidificar el aire inspirado si el paciente está recibiendo presión positiva por más de 30 minutos, que siempre va a ser así que siempre debemos humidificar. Ojalá en niños humidificación activa, pero no siempre tenemos la disponibilidad, así que ahí tenemos que recurrir a la humidificación pasiva. Activar el IDM al comienzo del flujo de aire inspiratorio desde el ventilador. Los que les comenté previamente, siempre coordinarse en la entrega del medicamento con el inicio de la fase inspiratoria del paciente, que lo vamos a ver en la pantalla del ventilador, ya en las gráficas. Repetir los disparos con al menos 15 segundos de espera, monitorizar al paciente y evaluar la respuesta clínica y administrar el número específico de dosis correspondiente. Ahora, con los nebulizadores. Lo mismo, evaluar al paciente, ver su estado hemodinámico, ajustar interfaz, tolerabilidad y sincronía paciente-ventilador, minimizar las fugas en la interfaz del circuito, llenar el nebulizador hasta volumen de llenado óptimo de 4 a 6 ml, colocar el nebulizador en posición vertical entre la fuga de aire del circuito y la interfaz. Seleccionar un nivel modesto de CPAP e IPAP entre 5 y 10 a 15 centímetros de agua. Acá es importante
disminuir un poquito las presiones con las que estemos trabajando. Siempre va a depender, siempre consultar con el equipo que estén trabajando, porque acá está descrito la entrega del medicamento a través de un nebulizador tipo JET. Y como les comenté, el nebulizador tipo JET tiene un flujo externo al que ya le estamos dando al paciente, que viene directamente de la red. Como aumentamos este flujo, el paciente suele incomodarse, la fuga suele disminuir porque le estamos dando, además de esta presión y flujo asociado, configurado del ventilador, un flujo externo de un gas, y va a descoordinar toda la ventilación y todo el confort que debería tener nuestro paciente. Así que en este escenario es recomendable ajustar las presiones dependiendo con lo que tengamos al paciente, un poco menos sobre la basal. Humidificar siempre el aire inspirado si el paciente está recibiendo presión positiva por más de 30 minutos, o activar el nebulizador con el flujo de gas entre 6 y 8 litros minutos. Golpear el nebulizador periódicamente para que siga aerosolizando el medicamento. Monitorear al paciente y evaluar la respuesta clínica. Retirar el nebulizador del circuito. Enjuagar con agua estéril y secar y almacenar en un espacio limpio. Generalmente el nebulizador no suele quedar en el circuito, lo que sí ocurre con el inhalador de dosis medida, que generalmente lo tenemos puesto en el circuito para y así disminuimos las desconexiones del paciente al ventilador. Pero el nebulizador tipo JET sí se saca del circuito. Ahora, óptimo armado de inhalador de dosis medidas en ventilación no invasiva. Tenemos dos escenarios: la humidificación activa y la humidificación pasiva. En humidificación activa tenemos la interfaz, en este caso una full face. Tenemos un codo naranja con fuga intencional, donde existe un puerto exhalatorio adosado y válvula antiasfixia, que está acá, y los puertos exhalatorios están en esta posición, ¿ya? A veces este codo suele salirse y suelen ponerle tela para que no se salga el codo, pero al colocar tela en este espacio estamos tapando el puerto exhalatorio y estamos ahogando a nuestro paciente. Así que nunca deben colocar tela o lo que sea sobre la conexión del codo para evitar que se salga, ¿ya? Porque estamos tapando por donde está exhalando nuestro paciente. Tenemos este adaptador de 22 milímetros, que es solo para que logren calzar las piezas, y posteriormente el adaptador de PAF o Hudson en el circuito, que la flecha va hacia el ventilador, ¿ya? La flecha debería ir hacia abajo contra el flujo para tener así el mejor efecto y el mejor depósito dentro de nuestro pulmón. Y posterior a esto iría la corrugada del ventilador. En humidificación pasiva tenemos también nuestra interfaz, nuestro codo naranja, nuestro adaptador y un HME, ya que la función de este filtro va a ser humidificar. Adaptador de PAF lo más alejado del circuito y la corrugada. Ya acá, como el HM está posterior al adaptador de PAF, debemos retirarlo. Ya deberíamos pausar la ventilación, sacar el HME por unos minutos y realizar los PAF. ¿Ya? Finalizar la administración del fármaco, pausar la ventilación y volver a colocar el filtro, ¿ya? Eso sería lo más óptimo para que no se impacte todo el medicamento en esta zona, ¿ya? Ahora, en
sospecha o en pacientes con COVID-19 positivo. En humidificación activa ya no vamos a utilizar un codo naranja, sino que vamos a usar un codo hermético de color azul que no tiene ninguna fuga por el código, está completamente sellado. Y tenemos la interfaz, codo azul, adaptador de PAF y un puerto exhalatorio. Como ya no tenemos puerto exhalatorio en el codo, como sí ocurrió en el codo naranja, debemos agregar un puerto exhalatorio adicional. El más recomendado es el puerto exhalatorio en T, donde disminuimos el espacio muerto en el circuito, adosado a un filtro lateral viral bacteriano, ya como se ve en la imagen, y posterior a esto debe seguir la corrugada. Ahora, en humidificación pasiva, tenemos que la interfaz nuevamente, el codo azul, el adaptador de PAF, el HMEF y el puerto exhalatorio. Ya este sería un puerto exhalatorio en línea, ahí saldría el aire que ya estaría filtrado por este HMF. Nebulizador tipo JET, bastante sencillos. Tenemos la interfaz, la fotona full face en el esquema oronassal, codo naranjo y posterior a esto tenemos la T para adaptar el jet y la corrugada. Lo mismo acá, la T para adaptar el jet y la corrugada del paciente. ¿Bien? Siempre en esta posición vertical, porque si dejamos caer la corrugada, la aerosolización del medicamento no va a ser la óptima, ¿ya? Y se va a quedar ahí abajo sin generar esta nube hacia el circuito. Nebulizador tipo MECH en ventilación no invasiva, lo mismo que lo que vimos en el apartado de ventilación invasiva. La mejor posición, la más óptima, va a ser entre la rama seca del ventilador y la base calefactora cuando tenemos humidificación activa, ¿ya? Lo mismo, la misma posición en ventilación invasiva y en ventilación no invasiva. Acá hay un estudio del 2015 donde se comparó la nebulización tipo JET versus la nebulización tipo MECH en pacientes sanos. Y tenemos acá el pulmón derecho y el pulmón izquierdo, donde la nebulización tipo MECH de color blanca tiene mejor depósito en general en los lóbulos superiores, medios, vía aérea baja, central, intermedia y periférica. En todo se vio que el efecto del nebulizador tipo MECH es mejor que el JET, que estaría en esta barrita blanca, o sea negra, perdón, negra, y en comparación entre ambas es estadísticamente significativo. Entonces, quiere decir que el nebulizador tipo MECH en depósito de aerosol es superior al nebulizador tipo JET. Lo mismo, la misma tendencia del pulmón derecho en pulmón izquierdo abajo. Por lo tanto, el fármaco que acá se hizo de forma radioactiva, radiomarcado, se administró en la vía respiratoria, fue 3 o 4 veces mayor con un nebulizador de malla vibratoria que con un nebulizador de tipo Y, ¿ya?
concluyendo que es más ventajoso y mejor este tipo de nebulizador en malla. Finalizando, acá tenemos una tabla con todos los medicamentos y sus formas de inhaloterapia. Tenemos los broncodilatadores que generalmente se utilizan en inhalador de dosis medida y también nebulizados, los corticoides en JET y en IDM, va a depender de la disponibilidad del fármaco, las combinaciones entre ambos y los antibióticos que se nebulizan en JET o en malla vibratoria. Y tenemos hay un montón de medicamentos para que los puedan revisar y detener a leerlos. Muchas gracias.